Bienvenidos nuevamente a una presentación más del módulo 3, el protocolo de investigación. Y en esta ocasión hablaremos de algunos elementos críticos a desarrollar del protocolo de investigación, el cual es el producto esperado a entregar en este tercer y último módulo, y se espera que se entregue en los formatos autorizados por parte del hospital. En este caso son los formatos 6.1 y formato 6.5. Aclaramos nuevamente, el formato 6.1 es la versión en extenso de la propuesta del protocolo, mientras que el formato 6.5 es una versión resumen que se utiliza específicamente en el proceso de la inscripción. Ambos documentos hay que entregarlos, pero para el proceso de inscripción, de recolectar la información resumida de los datos del investigador y de la propuesta, pues para eso sirve el formato 6.5. Pues bien, veamos que la elaboración del protocolo, digamos, es el proceso previo a la recolección y el análisis de la información, y es el documento que nos permitirá, digamos, comunicar cómo y a través de qué procedimiento y qué estrategias pretendemos no solamente recoger información, sino analizarla para dar respuestas a las preguntas de investigación. Entonces, un buen protocolo de investigación es además un documento de comunicación, cuya integración depende del investigador para delimitar el problema de investigación y las preguntas de investigación, integrar los conceptos claves de la teoría en salud relacionada al problema de interés y sobre la forma de medir estos problemas, e integrar los conceptos claves de la estrategia de medición epidemiológica y bioestadística. Pues bien, vamos a analizar un poco algunas definiciones claves relacionadas a algunas de las secciones dispuestas en el formato 6.1. En este caso y en esta presentación específicamente a las secciones 1, 2 y 3, que se refieren a la definición del problema de investigación, antecedentes y justificación. Los productos desarrollados que sirven para la elaboración de estas primeras tres secciones son específicamente el árbol de problemas y el análisis de factibilidad que hemos desarrollado en relación a nuestro planteamiento de investigación. Vean, son los dos primeros productos que generamos en el primer módulo de este diplomado. Pues bien, lo que propongo es que los rescatemos y los utilicemos como guías de escritura para el planteamiento de nuestro problema de investigación. Si ustedes ven la delimitación del problema de investigación como tal, si ustedes leen los conceptos claves, habla del planteamiento del tema de estudio y la descripción clara de lo que se propone conocer y aprobar y o resolver mediante la investigación. Es decir, lo que se conoce del problema del estudio viene resumido en nuestro árbol de problemas. Ahora, nos interesa el conocimiento actual y desde la perspectiva teórica que estamos planteando analizarlo, a lo cual vamos a aclarar un poco. Pero la idea es, desde esa perspectiva, este árbol resumen lo que nos permitirá analizar es, bueno, el problema que nos interesa tiene estas expresiones de consecuencia, se debe a este tipo de relaciones de causalidad, que es lo que refiere a la literatura, y habíamos dicho también la necesidad de mapear las estrategias de intervención, de diagnóstico y de tratamiento actualmente empleadas en relación a este problema. Vean, entonces, este árbol de problema es un resumen del conocimiento actual del problema que estamos tratando de abordar, y además hemos circulado la expresión, el atributo o el área específica en la cual centraremos nuestra investigación. Entonces, esta redacción del problema, causas, consecuencias, intervenciones actualmente validadas en relación para su atención, es lo que compondrá, digamos, la parte central de los antecedentes del estudio. Entonces, además en los antecedentes podemos coquetear un poco con el tema desde las diversas perspectivas teóricas desde las cuales se han abordado, digamos, este problema. Es decir, un mismo problema
por ejemplo, obesidad y sobrepeso, puede tener diferentes estrategias de abordaje en cuanto al abordaje teórica. Por ejemplo, desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva sociológica, desde las perspectivas econométricas y de modelos de producción, sobre todo el modelo, por ejemplo, de seguridad alimentaria, desde la perspectiva médica, desde los nutricionistas, desde la perspectiva del activador físico. Lo que quiero que vean es que cada una de estas perspectivas teóricas pues da más importancia a algunas relaciones de causa-efecto, de algunas relaciones de causalidad que varían y en cada uno de estos modelos varían no solamente la forma de proponer, digamos, la génesis del problema, sino que también varían los conceptos claves y las herramientas y estrategias a utilizar. Por ejemplo, desde la teoría de seguridad alimentaria, pues el problema de obesidad y sobrepeso sería una expresión del fallo de todos los elementos de seguridad e independencia alimentaria, es decir, sería un proceso de fallo a los procesos deseados de control de los medios de producción, de las herramientas de producción por parte de los productores y las comunidades, y por tanto pérdidas de control sobre los productos necesarios para sostener los procesos de alimentación adecuados. Entonces, vean que desde esta perspectiva, pues hay elementos que no salen o que no se abarcan de una forma tan completo a gran profundidad desde otras perspectivas, y hablar de estos elementos como por ejemplo seguridad alimentaria, control de medios de producción y demás, obliga a utilizar ciertas herramientas y ciertos indicadores para medir estos conceptos. Pues bien, normalmente nosotros los problemas los estamos analizando desde las perspectivas médicas, y eso significa, o de la perspectiva biomédica, centrarnos muchas veces dentro de los mecanismos fisiológicos, bioquímicos, y desde las estrategias de utilización de medicamentos o utilización de químicos para el control de estos problemas. Entonces es necesario reconocerlo, y esto obliga, digamos, a tener un lenguaje, una cierta cantidad de indicadores que permiten medir este tipo de indicadores, este tipo de situaciones que son de interés de medir desde esta perspectiva. Pues bien, a partir de las herramientas que ya tenemos, lo que proponemos es entonces los pasos que se siguen para el planteamiento del estudio 1. Sería 1, la lectura de los abordajes teóricos que permiten el desarrollo de los atributos de interés de la investigación, identificar las dimensiones de análisis a utilizar para la caracterización del problema que nos interesa. Posteriormente, identificar los diseños epidemiológicos y procedimientos estadísticos utilizados para la medición de los atributos. Es decir, no solamente me interesa desde esta perspectiva teórica qué es el problema, sino también analizar quiénes lo han estudiado y cómo lo han estudiado. Y para estudiarlo, qué indicadores se han generado. Entonces, es una revisión amplia de la literatura, y vean que son estos elementos los que nosotros proponemos ir mapeando en nuestro árbol de problemas. Es decir, si ya hiciste tu árbol de problemas, pues estos pasos ya los habrás hecho, porque son los 3 pasos previos que se deben sistematizar en los antecedentes del protocolo de investigación. A ver, además es recomendable que, si ya hemos delimitado la forma en que vamos a conceptualizar el problema y hemos delimitado de todas las estrategias posibles de medirlo y de intervenirlo cuál es la que vamos a utilizar, generar un apartado diferente donde podamos profundizar acerca de los conceptos claves y necesarios para la medición, el tipo de herramientas necesarias a utilizar para medir el efecto que queremos o la situación o analizar las preguntas que queremos medir, los indicadores a utilizar, su definición, las herramientas y las estrategias que vamos a utilizar o que se han propuesto utilizar para medir estas relaciones de variables y demás. Es decir, generar claridad acerca de qué procedimientos, estrategias y a través de qué tipo de herramientas, variables y cómo se analizará la información. Y este aspecto es lo que nosotros llamamos normalmente el marco teórico.
es una descripción de cómo lo han hecho otros investigadores que nosotros vamos a utilizar como referentes para la medición y el análisis de la información que proponemos recabar. Ahora, el análisis de factibilidad nos va a servir para generar la justificación de nuestra intervención, el cual debe incluir los argumentos acerca de la utilidad práctica o la utilidad o la importancia potencial de las respuestas que vamos o los hallazgos que pretendemos encontrar en nuestra investigación, y acerca también de la factibilidad de desarrollar este estudio. Entonces, esos son los aspectos claves que hay que tomar en cuenta en la justificación. Profundizando un poquito más en el marco teórico. El marco teórico se desprende mucho de la parte de las preguntas de investigación. Es decir, el marco teórico hace referencia a la estrategia que vamos a utilizar para responder cada una de nuestras preguntas de investigación, tomando en cuenta cómo lo han hecho y cómo se propone hacer por parte de otros investigadores que ya se han enfrentado a las mismas preguntas y han propuesto una serie de herramientas o estrategias que se proponen válidas y adecuadas para contestar este tipo de preguntas de investigación. Y estos modelos incluyen no solo los modelos teóricos, sino una serie de herramientas necesarias a utilizar para hacer estas mediciones. Por ejemplo, si tú te propones como pregunta de investigación determinar las necesidades en salud asociadas a la atención del problema de obesidad y sobrepeso, entonces hay que conceptualizar el tema de necesidades en salud. Hay modelos teóricos que sirven para medir necesidades de salud, ya han sido propuestos. Por ejemplo, los diagnósticos de necesidades de salud, que se basan en las necesidades de recursos, necesidades de bienes y servicios y necesidades relacionadas específicamente al problema de salud. Y esto lo que te genera son necesidades, generar un modelo de visión o situación deseada en relación al problema, y a partir de eso generar una propuesta de bienes y servicios necesarios a desarrollar para lograr esta situación deseada y de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para lograr esta situación deseada. Bueno, esto es un modelo teórico conceptual acerca de cómo trabajar sobre necesidades en salud. No es el único, pero es una de las estrategias muy usada sobre todo en el campo de la gerencia, cuando tú quieres proponer una estrategia de intervención válida para menguar o mitigar los efectos o expresiones de un problema de salud. La pregunta de investigación, por ejemplo, puede ir dirigida a identificar factores de riesgo. En ese caso, habría que utilizar los conceptos claves del modelo de factores de riesgo y habría que analizar cómo se propone desde la epidemiología analizar los riesgos en salud, ¿no? Junto con las bases y las herramientas bioestadísticas, que son las que hemos profundizado a lo largo de este diplomado. Pero también para analizar, digamos, causalidades pueden haber otros esquemas conceptuales como el de determinantes sociales, pero vean, aquí ya trabajan otros modelos conceptuales, son más complejos y utilizamos una mayor cantidad de elementos de estrategias de medición y de abordaje que no se limitan únicamente a los abordajes clásicos epidemiológicos y bioestadísticos, sino que suelen ser más complejos. Entonces hay que analizar quiénes y desde qué perspectivas teóricas han abordado el problema y nosotros proponer utilizar alguna de las estrategias de abordaje que han utilizado. Y cuando decimos escoger una de las estrategias de abordaje, significa indicadores, herramientas, variables y estrategias de análisis de la información. Entonces, pero es una labor de sistematizar las formas en que se han hecho. Como decimos, estos elementos, si ustedes los han hecho adecuadamente el trabajo en los primeros módulos, se encuentran resumidos en estos elementos que están acá, que son los elementos claves a utilizar para la elaboración de las primeras 3 secciones del formato 6.1. Pues bien, los alentamos que rescaten estas herramientas y lo utilicen para la escritura de nuestro protocolo de investigación.